Originaria de Irlanda y llegando a Norteamérica, por medio de un barco al estado de Baltimore en 1723, Ellie Kedward fue siempre vista misteriosa y un tanto amenazante. Todo comenzó en febrero de 1785. Ellie Kedward fue una ciudadana del pueblo de Blair que, tras ser denunciada por varios niños de la pequeña localidad, es juzgada y abandonada atado a una carretilla en el frío bosque que colindaba el lugar. Dice la historia que un día, una señora mayor que habitaba el pueblo atrajo a varios niños a su casa mediante engaños. Una vez estos niños se encontraban dentro del establecimiento, la anciana Ellie le sustrajo sangre a cada uno de los niños, presuntamente para ser usada en rituales satánicos o de magia negra. Luego los niños acusaron a Ellie con sus padres y les dijeron todo lo que les había hecho esta señora. Fueron los padres de las víctimas quienes la acusaron de brujería. Ese mismo día se juzgó rápidamente a la anciana, quien fue proclamada como bruja, espiritista y prostituta, además de sentenciada al destierro. Ellie fue llevada a un bosque cercano al pueblo de Blair llamado Black Hills, o sea, Colinas Negras. Una de las versiones dice que simplemente la desterraron en ese bosque, en pleno invierno, por lo que se le consideró muerta. Otra de las versiones dice que ya en el bosque los lugareños la ataron a una carretilla y la dejaron ahí para que muriera. La última versión dice que la ataron a un árbol y abusaron de ella durante largo tiempo. Además, le hicieron múltiples cortaduras en el cuerpo y la dejaron colgando del árbol para que muriera desangrada. Un año después de la supuesta muerte de la bruja, es decir, en el invierno de 1786, desapareció la hija del magistral del pueblo, de manera muy misteriosa. Una semana después, el primer acusante de Ellie desapareció. La mitad de los niños del pueblo que estaban directamente implicados en la condena de Kedward desaparecieron y nunca se encontraron sus cuerpos. Ante el temor de que las desapariciones tuvieran algo que ver con una maldición o fuerzas maléficas, el resto de los pobladores de Blair abandonaron el pueblo y juraron nunca más nombrar el nombre de Ellie Kedward. 23 años más tarde, en 1809, se publica un libro llamado The Blair Witch Cult, el culto de la bruja de Blair. Este libro de ficción cuenta la historia de una bruja que maldice una aldea. Sin embargo, al final del libro los aldeanos cazan a la bruja y la queman en la hoguera. En 1824, 38 años después del abandono del pueblo de Blair, se funda en el mismo lugar otro pueblo llamado Burkittsville, y como es de suponer, los nuevos pobladores no sabían absolutamente nada de la historia del pueblo anterior. En 1825, algunos pobladores denuncian el avistamiento de una mano inusualmente blanca que salía de un lago cercano al pueblo. Al momento de investigar en el lago, una niña llamada Eileen se sumergió en el agua y se ahogó. El cuerpo nunca se encontró y luego de esto, el agua de este lago dejó de ser potable por el crecimiento de una especie de alga o planta. En 1886, una niña desaparece, Robin Weber, y se envían varios equipos de búsqueda, uno de los cuales interna en Black Hills. La niña aparece, sin embargo, este equipo de búsqueda que se internó en el bosque, no. Más tarde sus cuerpos son hallados con las tripas removidas y con los pies y manos cortados. Cuando el equipo de búsqueda encuentra los cuerpos, van al pueblo a buscar ayuda, pero al volver, los cuerpos habían desaparecido y no hubo restos de ello. Mucho después, en 1940, 7 niños van desapareciendo gradualmente en Burkittsville. Un año más tarde, un habitante del bosque llamado Rustin Parr va al mercado del pueblo y empieza a gritar: «Por fin terminé».
Nadie parece entender de qué habla el hombre, por lo que la policía se dirige a su casa para encontrar en su jardín los cuerpos destripados de los 7 niños desaparecidos. Rustin Parr fue arrestado e interrogado. Según su versión de la historia, veía la figura de la bruja constantemente en el bosque. Luego un día dejó de ver esta figura y en su lugar empezó a oír su voz. Esta voz le ordenaba cosas, entre ellas le ordenó raptar niños para luego matarlos. Uno de los niños raptados quedó vivo, Kylie Brody, y presenció todas las muertes. El niño enloqueció y desde ese momento fue internado en un manicomio donde nunca se recuperó. Rustin fue juzgado, condenado a muerte y ejecutado públicamente. Finalmente, en 1994, 3 estudiantes de la Universidad de Montgomery deciden realizar un documental sobre la historia de la bruja de Blair. Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams entrevistan a los habitantes del pueblo, entre ellos a una anciana, Mary Brown, que decía haber visto a la bruja cerca del lago, con rasgos de animal completamente llena de pelo. Entonces los estudiantes deciden ir al lago a investigar. Varios días pasan y los estudiantes no aparecen. Las autoridades encuentran el auto en el que viajaban los estudiantes, pero no había nada en él. Comienza una búsqueda masiva para encontrar a los desaparecidos. Se utilizan perros, helicópteros e incluso imágenes satelitales. Sin embargo, no parece haber rastro de sus cuerpos. Un par de meses después, se declara la muerte de los estudiantes. Posteriormente, un antropólogo descubre en una cabaña abandonada una maleta con las grabaciones de los estudiantes desaparecidos. Las grabaciones son estudiadas, pero se hallan poco concluyentes. En 1996 se cierra el caso y se declara no resuelto. 3 años más tarde, en 1999, se lanza la película The Blair Witch Project, basada en la desaparición de los 3 estudiantes universitarios. Esta película fue un éxito rotundo y dio a conocer más ampliamente la historia de la bruja de Blair, uno de los misterios más grandes que inunda a los Estados Unidos.